amigos, bienvenidos al Charo Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy te voy a platicar la verdadera razón y quiénes están detrás de todo este despido injustificado del SAT. Porque unos dicen que es López Obrador, pero yo aquí te voy a presentar una teoría donde aseguro que no es López Obrador, sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo principal, voy a defender los derechos de los trabajadores de confianza, pues te voy a demostrar que esta figura está tan vulnerada que no cuenta con un solo derecho para que los trabajadores puedan tener estabilidad en sus trabajos. Así que quédate conmigo porque lo tienes que saber. Charritos, como hemos visto, lo que ha generado más polémica en esta semana han sido los despidos injustificados en el SAT. Tan han causado tanto revuelo en redes sociales y ante la sociedad que ya iniciaron las primeras protestas hacia López Obrador por este tema. Sin embargo, hay poca información difundida o hay información que no han difundido los medios oficiales de comunicación, lo cual me parece aberrante y es por ello que tomé la decisión de hacer este video donde te explico lo que realmente está sucediendo y quién es el principal responsable de todo esto. Así que acompáñame a ver la nota. Y dice así: la verdad oculta sobre el despido masivo de burócratas federales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no reconoce el derecho a la estabilidad a los trabajadores de confianza del Estado y por eso los puede despedir sin derecho a ser reinstalados. Los trabajadores de confianza del gobierno federal no cuentan con estabilidad en el empleo actualmente porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha construido una estructura legal con criterios jurisprudenciales, lo cual impide que puedan demandar la reinstalación en caso de ser removidos o despidos ni cobrar salarios caídos. Primero que todo, hay que recordar que no es lo mismo trabajar para el Estado que trabajar para las actividades privadas, para empresas privadas. Y eso lo establece la Constitución en el artículo 123 que nos habla del trabajo y además hace dos apartados, uno que es el A y otro es el B. El B es destinado para aquellos trabajadores que trabajan al servicio del gobierno, donde entran esos trabajadores de confianza. Y en la fracción 14 de este apartado habla en especial de los trabajadores de confianza, que si nos metemos a revisar ese apartado y esa fracción, efectivamente nos daremos cuenta que esta figura de trabajadores de confianza es realmente vulnerable y no cuenta con estabilidad laboral. Pero sigamos leyendo. Miles de juicios se han presentado durante décadas por parte de los trabajadores de confianza del Estado para reclamar sus derechos, pero ante las diferencias en los criterios por parte de los juzgadores, han llegado esos juicios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que tiene la última palabra al ser la última instancia, ha generado toda una estructura de criterios jurisprudenciales. Hay que recordar que las jurisprudencias vienen siendo básicamente como leyes donde dejan desprotegidos a los trabajadores de confianza del Estado. Desde tiempo atrás, en julio, se advirtió que los burócratas o trabajadores de confianza estaban desprotegidos por la Corte. Esto tras el anuncio de López Obrador con sus planes de recortes y austeridad y despidos con Peña Nieto. Como podemos ver, este no es un problema de López Obrador, este es un problema de décadas, donde la Corte se ha hecho la que no ve y ha generado criterios que dejan desprotegidos a los trabajadores de confianza, a tal grado de decir que ni la misma ONU puede intervenir o se puede tomar como violación a los derechos humanos. Dejar sin trabajo a un trabajador de confianza sin pagarle salarios caídos o darle una reinstalación. Y si no me creen, aquí te voy a presentar unos cuantos criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Trabajadores de confianza al servicio del Estado. Su falta de estabilidad en el empleo resulta coherente con el nuevo modelo constitucional en materia de derechos humanos. Los trabajadores de confianza al servicio del Estado. Su falta de estabilidad en el empleo constituye una restricción constitucional, por lo que les resulta inaplicable las normas convencionales. Y aquí tenemos otro. Trabajadores de confianza al servicio del Estado. Su falta de estabilidad en el empleo no es contraria a la Constitución General de la República. Como podemos ver, tenemos una Suprema Corte de Justicia que se deslinda, se lava las manos y que a sabiendas que realmente hay injusticias hacia esta figura de trabajadores de confianza del Estado, le vale gorro
hace unos criterios donde ella misma se blinda para cualquier amparo que se quiera presentar, lo cual es injusto. Y aquí es donde viene lo interesante. Cuando se empezaron a generar estos criterios y todavía más fuertes para proteger a la Suprema Corte de Justicia ante estos despidos injustificados a los trabajadores de confianza, que según la Suprema Corte no son injustos, pues todo esto nace a raíz del sexenio de Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que esos trabajadores de confianza son los que se despiden sexenio tras sexenio, lo cual no se justifica, pues no se puede pasar por alto el trabajo de las personas. Pero vamos a ver la nota. Y dice así: anuncian finiquito de personal eventual contratado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La administración del presidente Enrique Peña Nieto no dejará cargas adicionales en términos financieros para el arranque del próximo gobierno. Es por ello que todo el personal eventual que fue contratado para tareas muy específicas habrá de irse finiquitado, al tiempo de un oficio de la Secretaría de Hacienda a todas las dependencias y funcionarios para no realizar contrataciones desde el pasado 16 de julio, a excepción de aquellas que por la propia operación de gobierno requiere, como son medicinas, entre otras. Además, existen antecedentes que toda esta avalancha de despidos injustificados iniciaron con Enrique Peña Nieto. Vamos a ver la nota. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte es la dependencia del gobierno de Enrique Peña Nieto donde se reporta el mayor número de despidos entre 2015 y el segundo trimestre de 2016. Estos recortes de personal buscan el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, revela el cuarto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados. El problema es que por más que lo intenten, las demandas de los trabajadores de confianza no van a proceder gracias a esta estructura que ya creó la Suprema Corte de Justicia. Y lo que quiero recalcar en este video es lo siguiente: no debe de ser normal decir, bueno, es el cambio de gobierno y por ello ciertas personas ya sabemos que se van a quedar sin trabajo. No, señores, no se debe de pasar por encima el trabajo de aquellas personas que realmente entregan todo para dar lo mejor de sí en sus trabajos en el Estado. Otra realidad es que los trabajadores de confianza mantienen su trabajo por la inestabilidad de otros trabajadores. Pero haya sido como haya sido, o haya sido como diría Felipe Calderón, no se debe de jugar de tal forma con algo tan delicado como el trabajo de las personas. Y lo vuelvo a repetir y no me cansaría de decirlo: yo estoy a favor de las justicias y no de las injusticias. Sí, que se les quite las plazas a aquellos aviadores. Sí, que se le baje el sueldo a aquellas personas que piensan que el servicio público es para enriquecerse. De esas personas sí estoy a favor que se hagan recortes, pero de aquellas personas que están trabajando, que se levantan todos los días a trabajar con el objetivo de poderles brindar algo mejor a sus familias, eso no es justo. Y lo peor y lo que me llena más de coraje, yo que estoy estudiando Derecho, ¿cómo es posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sabiendo las irregularidades, las incongruencias y cómo se deja desprotegida esta figura, aún ceda y sea partícipe de estas injusticias y esta falta de derecho a los trabajadores de confianza del Estado? No debemos de normalizar los despidos injustificados, esa es una realidad, pero tampoco que le carguen el muertito a López Obrador. Sí, que se tomen cartas en el asunto de lo que está sucediendo, adelante, pero hay que ser muy responsables con lo que se difunde. Y con esto quiero concluir el video del día de hoy. Y es que claro, para los ministros es fácil, pues como ellos saben que tienen 15 años asegurados de estar trabajando en el gobierno y con un buen sueldo, ahí que se arreglen como puedan los trabajadores de confianza y en general todos los trabajadores de México, y no es justo, ya basta. Yo soy Juncal Solano para El Charro Político. Esta fue mi conclusión, te invito a que me des tu punto de vista, te gustó este video o no te gustó, pero lo más importante, que me ayudes a compartirlo para combatir la falta de información que lamentablemente existe. No te olvides de compartir este video, regalarme muchos likes y nos vemos hasta la próxima. Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy te voy a platicar de las polémicas declaraciones por parte del actor Diego Luna, pues dice desconocer haber hecho pública su preferencia hacia López Obrador en tiempo de elecciones. ¿Será que ahora el actor ya se arrepintió de haber votado por López Obrador? Y aquí vamos a platicarte de cuáles son las acciones que ha realizado López Obrador que han hecho al actor desconocer su voto hacia el presidente de México. Así que quédate conmigo porque lo tienes que saber.
amigos, sin duda, esta semana ha sido bastante polémica, pues ya hemos hablado, por ejemplo, el día de ayer, de las protestas con las que recibieron